Shalom Abraham. Hoy estamos en el día miércoles de la Parshiyot Harimot Doshim. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el libro de Orjot Tzadikim. Antes, quiero comentar que tenemos una oferta de libros, de los libros de Rav Shimshon Pisker. Son 6 libros en realidad, pero en realidad son más de 6 libros, porque como iba a mostrar, uno tiene 2 libros en un tomo y otro tiene 4. Entonces, los libros de Rav Pisker son los siguientes. Shabbat, Fuente de Bendición, es un libro nuevo. Después tenemos El Místico, parte uno y parte 2, así que ya vamos 3 libros. Después tenemos La influencia de los colores y el poder de las piedras, sería el cuarto libro. El libro de Yoná y las raíces judías, sería el quinto libro. Después en este libro tenemos 4 libros, que tenemos Israel, el florecimiento, que es Hashem, que es la conversión, y la Kipá, el mundo y el camino. Así que ya tenemos 9 libros. Y con este, siempre va a corresponder, son 10 libros entonces de Rav Brisker, que hemos traducido al español. Entonces, esto está en mi página, zgLibrodejudaísmo.com, y cuestan $90 con el envío incluido de Israel. Top. Hace la propaganda rápida de los libros de Rav Shimshon Brisker. Top. Entonces, vamos a estudiar lo que es el enojo. Siempre el enojo es un tema realmente preocupante, porque siempre hay cosas que nos hacen enojar y hay que saber cómo responder. A veces que es obligatorio enojarse y no hay forma de no enojarse. Y hay formas de que el enojo está comparado con la idolatría. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuándo sí, cuándo no? Entonces, la única forma que hay es estudiar. Ese es el plan Gadol. La regla general es que hay que estudiar lo que nos enseñan nuestros sabios, cuando la persona tiene el precepto de enojarse y cuando tiene el precepto de dejar pasar, que entonces vamos a estudiar el tema ese. Dice así. Para empezar, ya lo empieza diciendo en los Hot de Kim, para que lo sepas, que el enojo es una cualidad muy mala. ¿Ok? Y así como el garab es una enfermedad del cuerpo, así también el enojo es una enfermedad del alma. Y dijeron nuestros sabios, todo el que se enoja, todo tipo de infiernos gobiernan en él. Como está escrito, y vas a quitar el enojo de tu corazón, y vas a quitar el mal de tu piel, de tu carne. Y el mal se refiere al Yenón, como está escrito, colpo a la le maneu, vegan raya le yombra para el día del mal. ¿Cuál es el día del mal, del malvado? El día que es castigado en el Gehinnom. Y aparte, está escrito que Shetachtoniot, Sholtotbo, Shenemar, ונתן השם לך שם לב רגז, וכיליון עיניים, ותעבוד נפש. ¿Cuál es la enfermedad que se refiere al versículo este? Entonces dice acá que solo Taftoniot, una enfermedad. Dijeron tus sabios, todo el que se enoja, incluso la presencia divina, no es importante delante de él. Como está escrito, cuando el malvado se agranda, se gobapo, entonces ni siquiera Dios está delante de él. Incluso también la persona que se enoja se olvida de todo lo que estudió y agrega torpeza, como está escrito, porque el enojo está en los tontos. Está escrito, los tontos no entendieron. Uxili, Flossi, Beret. Y también es sabido que tiene más transgresiones que méritos. Como está escrito, la persona que se enojona, entonces tiene muchas transgresiones. Y su castigo va a ser muy grande. Como está escrito, así como aumenta su furia, así va a aumentar su castigo. ¿Qué? Y vos ves, dice el Rab, cuando las personas se enojan y siguen estando enojadas, no siquiera se preocupan por lo que hacen. Hay muchas cosas que la gente hace cuando está enojada. Lo que no harían cuando no estarían enojadas. Porque el enojo saca el entendimiento de la persona. Hasta que empieza a hacer enojarse, empieza a pelearse con la gente, empieza a insultar. Por lo tanto, no es posible que la persona que es un enojón, entonces se salve de transgredir grandes transgresiones. Y así también dijo Eliau le dijo, Eliau Naví, le dijo a la viuda, no te enojes y no transgredas. Y dijeron tus sabios en 3 cosas la persona se conoce, y una de ellas es en su enojo, porque cuando la persona se enoja se reconoce lo que es. Si la persona, el enojo se
gobierna completamente su sabiduría y hace cosas que no tienen que él no haría en un momento común, entonces se ve que es una persona enojona. Y si la persona, por el contrario, él hace que su sabiduría gobierne a su enojo y no va a hacer cosas porque está enojado, lo que no haría porque si no estaría enojado, entonces se ve que es una persona sabia. Dijo el sabio, tres cosas Dios ama, y una de ellas es la persona que no se enoja. Dijeron tus sabios que la persona que hace es muy capdán, que no tiene paciencia, entonces él no enseña. ¿Por qué? Porque de tanto que el alumno va a preguntarle algo y le va a gritar, ¿cómo lo entendiste? Así no se enseña. ¿Qué? Así no le quieran preguntar porque tienen miedo que le van a gritar. Incluso que le van a preguntar, entonces la persona no tiene paciencia para explicar. Entonces, por eso un Kazán, un capitán le puede enseñar. Así dicen Pirkei Avot. Y también le va a enseñar con enojo, y así no van a entender. Pero en realidad eso a los alumnos no les tiene por qué importar, porque incluso que el maestro de ellos se enoje, pues que le pregunten, y que no se preocupen porque se enojo. Y así dijeron nuestros sabios, Umita Paim Yotzirrim. Entonces, toda la persona incluso que su maestro se enoja con él, una vez, dos veces y se calla, guarda silencio, entonces ameritará a entender entre los juicios monetarios y los juicios que conllevan a la pena de muerte. Y dijeron nuestros sabios que no hay más difícil de estudiar, sino los juicios monetarios y los juicios que condenan a la persona a la pena capital. Bien, entonces, acá se ve algo muy importante, que los alumnos, los que vienen a estudiar Torah y no entendieron lo que Rab enseñó, así que no tengan vergüenza en preguntar, el maestro se va a enojar conmigo y me va a gritar. ¿Qué viste de hasta mañana? No me interesa lo que estudiar Torah, tengo que entender, tengo que saber lo que estudio. Me gritaron. Ay, que iba a militar con esto. Dice acá la persona que va a militar, que va a entender las leyes más complicadas. Es muy sabido eso, que hay muchos jóvenes que, porque Rab le gritó o porque Rab no le habló como corresponde, se tuvieron tanta vergüenza o tanto papelón pasaron que terminaron abandonando el camino de la Torah. Y si ellos hubiesen estudiado, errar no está bien, nadie lo justifica, pero con respecto a ellos, tenías que haber estudiado Kim y a entender que incluso que Raúl te grita, de todas maneras, si vas a seguir preguntando y vas a reaccionar como corresponde, vas a venir a entender leyes muy complicadas, vale la pena. ¿Qué? La persona que se enoja, no tiene nadie que estar al lado de él, que es una persona calentona, por todo lo contrario, lo odian, que él. Entonces, incluso que la persona tenga Torá y actos buenos, de todas maneras la gente no quiere aprender de él. Porque es una persona así que siempre se enoja. No puede ser tu maestro. ¿Quién es tu maestro? Eres tu maestro que siempre se pasa enojado por cualquier cosa. Que él, que él. O sea, al contrario, también la persona que se enoja en la casa no lo aguantan. Se rompió una bombita o se rompieron con la pelota un tubo de luz, se puede pasar. Y ya está, la casa dice, ¿cómo no se dieron cuenta? El padre se enoja y está bien, pero vamos a ver, a veces hay que enojarse, pero todo con su medida. Que él no toda la comida pronta a la hora que él quiere y entonces ya es un desastre. Bien, no le planchaba la camisa. Entonces, siempre se escucha que él está quejándose con la gente y por eso la persona que está así, entonces Entonces la persona va a tener muchos tropiezos en esto. Y aparte la gente tiene temor, como este el Maceo del general Gambriel, que era una persona que el general Gambriel quisieron darle de comer algo prohibido, porque era Kazán, así dice acá, que, y también él no perdona a nadie, sino por el contrario, tiene rencor y odia a toda persona que le hizo mal. También en Kazán trae sobre sí mismo discusiones, cuando se enoja sobre su compañero, así pelean con él y él pelea con ellos. Y así cuando hay más hay odio y hay envidia.
Y ya sabés lo malo que son las mahloket, como ya explicamos en el capítulo de las mahloket, no lo vimos. Hace el próximo ya vamos a explicar esto para completar el tema del enojo, Blinada. Entonces el CAS también impide a la persona de todo el bien, porque la persona está enojada, no tiene corazón para apiadarse de los pobres. Y al contrario con lo que está escrito con Dios, que incluso nosotros le pedimos a Dios que incluso con el momento que Dios se enoja, Javi Shalom, nosotros le pedimos que se recuerde de la misericordia. Y eso está muy lejos de una persona, de un ser humano, porque el enojo anula la intención del corazón en el rezo, y cuando la persona está enojada, entonces la presencia divina se aleja de él. Toda persona que es enojona no va a ser un gran sabio, porque el enojo le va a hacer olvidar su sabiduría y no va a no va a contestar como corresponde y no va a reprochar como corresponde. Y todas sus palabras no van a ser con intelecto, con forma correcta. En la persona que está enojada, entonces no va a querer recibir reproche, que él también nadie le va a decir sus errores, porque tiene miedo que le va a gritar, y le va a empezar a decir, ¿qué me decís vos? Que vos me decís que yo me tengo que portar bien, mirá lo que vos hiciste. Ahora no te da vergüenza de decirme a mí lo que tengo que hacer. ¿Te fijaste lo que cómo vos te comportás? Entonces, no piensa que empiezan para él. Vos me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Qué? Entonces no recibe reproche de nadie. Y así estamos. Que que incluso si lo va a reprochar, entonces no va a recibir el reproche, no lo va a aceptar. Por lo tanto, de Mascaná vemos la conclusión que la persona que se enojona, entonces no va a agarrar nada bueno y no va a tener ninguna cualidad correcta, a menos que se quite el corazón, el enojo de su corazón. Y así como el Kazán no recibe el reproche de los demás, así tampoco él va a poder reprochar a los demás, porque la Torá dijo, vas a reprochar a tu compañero y no vas a tener por él una transgresión. La Parashat Shabua, ¿qué? Doshim, Parashat Doshim. Entonces, primero la persona tiene que ir, hablar ahí tranquilo, explicar lo que es para el bien de él, que no está haciendo, por ejemplo, la persona quiere convencer a otra que empieza a cumplir Shabbat. Es para él, no es para la persona que está repuchando, es para la persona que se está perdiendo el placer de cumplir Shabbat. Le explica, mirá, yo no necesito que vos cumplir Shabbat, es para vos. Pero claro, él no va, Avalinto Jeje Abraham Hilabe Korrash, Ubezam, todo, que si lo vas a reprochar con gritos, con enojo, lo vas a avergonzar, entonces, no solamente que no cumpliste el precepto de reprochar, sino que hiciste una transgresión y él tampoco te va a recibir. Porque cuando la persona viene con fuerza, entonces no se va a doblegar. Por eso dijeron, nuestro sabio dijo, las palabras de los sabios se escuchan con tranquilidad. Y así sabemos lo que pasó con Lilei y Shammai. Obviamente cuando nosotros hablamos de Shammai, hay que tener que preguntar a Kadosh, y era un nivel muy alto de él. Lo que la mamá está escrito, pero para entender bien qué pasó ahí y cuál es la opinión de Shammai al respecto, hay que estudiar el tema en profundidad. Solamente vamos a ver lo que está escrito acá, pero hay que saber que Shammai era un Tana Kadosh y un nivel muy alto que tenía. Entonces vinieron tres comparsas, vinieron, y no quisieron, cada uno le dijo que mencionen la Torá cuando esté en solo pie. Que entonces, Shammai los sacó para afuera. Que entonces, ¿qué dijeron estos tres comparsos? Dijeron, el enojo de Shammai nos quiso que nos quedemos, que no nos convirtamos. Y la humildad de Hillel nos acercó a la presencia divina. ¿Qué? Entonces Hillel, por cuanto que tenía mucha humildad, entonces no había nadie que lo podía hacer enojar. Y así la persona que se impide a sí mismo de enojarse adquiere la humildad y la misericordia. ¿Por qué? Porque la persona cuando se enoja, entonces ahí viene la crueldad. Como está escrito, y Dios se va a enojar, Javi Shalom, y como está escrito que la persona que hace sufrir a un huérfano o una viuda, entonces ahí el castigo es muy grave. Por lo tanto, siempre cuando está el enojo, siempre está escrita después la venganza. ¿Qué? Cuando está escrito en la parasha de Kriyat Shema, y Dios se va a enojar con ustedes y no va a haber lluvia, y la tierra no va a dar su fruto.
Entonces también el enojo provoca que la persona sea atrevida y por cuanto que está enojado no se va a doblegar y también no va a reconocer la verdad. Dijeron nuestros sabios, si la persona, si vos te querés hacer amigo de alguien, hacerlo enojar. Así él te va a reconocer la verdad en el momento de su enojo, entonces hacete amigo de él. Y si no, abandonalo. O sea, que si la persona quiere hacerse amigo de alguien, no se busca cualquier amigo, sino que vaya uno y lo haga enojar. Y si él va a reconocer la verdad y mismo está enojado, si ve que es una persona correcta, y hacete amigo de él. Y si no, déjalo, no te acerques a él. Zeu, distraot. Acá también el enojo trae errores, y quién más grande que Moshe Rabbeinu, que es el más grande de los profetas de la historia, que se enojó 3 veces en la Torá, y las 3 veces se equivocó. Como está escrito que se enojó cuando vinieron de la guerra de Midian, porque dejaron vivas a las mujeres, y le dijo por qué hicieron eso. Primero fue con lo que pasó con Aarón, perdón. Entonces ahí está escrito con Aarón, le dijo porque no comieron la Hatat, después que falleció la Rabia Abihu. Benemar Shimuna Morim, y ahí cuando le pidieron que dé agua, en la parashá Jucat, se enojó, escuchen los rebeldes. Entonces está escrito que golpeó la piedra en vez de hablar. Y después el caso que mencioné, cuando vieron de agarrar de Midian, que Dios se enojó, que Moshe Rabbeinu se enojó con los que fueron los soldados. Y después aquí todo después, que esta es la ley de la Torah, que Moshe Rabbeinu se olvidó, que él se olvidó la ley, y por eso, incluso Moshe Rabbeinu, mirá lo que le sucedió a él, entonces Kol Sheken, ¿qué le va a pasar a las personas tontas que se enojan? Por eso dijo el rey Shlomo, no, que tu espíritu no se enoje. ¿Que? También tener mucho cuidado cuando te enojes de no hacer cosas, no dañes, no rompas. Porque está aquí otra persona que rompe ropa, o que tira su plata, o que rompe su utensilio por su furia. Entonces va a ser para ti como una persona que hace idolatría. Porque así le dice el instinto del mal. Hoy te dice hacer así, mañana te dice hacer así, hasta que le dice que vaya a hacer idolatría y va y hace. Y pues está escrito que no vas a tener en ti un Dios extraño. ¿Cuál es el Dios extraño? La deidad, mejor dicho, extraña que tienen adentro del Yetzer de la persona, es el instinto del mal. Y observa cómo el Yetzer Hará se fortalece en el momento de enojo. Dijo Revi en Pirkei Avot, 4 millones hay en las personas. Esto ya está aplicado bien en la clase que hicimos en Pirkei Avot. La persona que es fácil para enojarse y fácil para perdonar, para apaciguarse, entonces salió su recompensa con su pérdida, porque siempre se pasa enojando. La persona que es difícil de enojarse, pero también es difícil de perdonar, entonces lo que él está mal, que es que no perdona, por el otro lado también tiene algo muy bueno, que es difícil que se enoje. La persona es difícil de enojar y fácil y se apacigua muy fácilmente, entonces es un hasid. Y la persona que es fácil para enojarse y es duro para perdonar, entonces es un malvado. ¿Ok? Y estas 4 cosas se refieren al tzadik. O sea, también se refiere al tzadik, es una aplicación de Hadashah. Cuando él se enoja sobre la gente buena o sobre las cosas de este mundo, pero es difícil que se enoje para la gente que hace transgresiones, entonces es algo muy malo. Con mucha más razón, la persona que se enoja a la gente justa y no se enoja con los malvados, o que le perdona a los malvados y no le perdona a los justos, que él se considera un malvado completo. O sea, es un malvado completamente. Para terminar, sigue diciendo acá que vimos que el enojo es algo muy malo. De todas maneras, la persona tiene que tener enojo a veces, por ejemplo, como ya vimos, para castigar a los malvados o para poner orden, temor en la casa o en los alumnos. De todas maneras, cuando la persona se enoja con los malvados, tiene que sopesar su enojo. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu le dijo a los Bnei Gad, Bnei Rubén,
son un grupo de gente malvada, transgresora, y por eso su nieto se hizo como un cura, ¿bien? Incluso que tuvo, o sea, que se hizo un sacerdote a la idolatría, que en esa época no había. ¿Qué? Afa Pilla de Shem Shamayim Kaas, mismo que en esa época, entonces mismo que tuvo Kavaná buena, de todas maneras, no tenía que haber utilizado ese lashon, Talgut Anashim Hataim, que en el nivel de él, no tenía que haber dicho esta expresión tan fuerte. Por lo tanto, fue castigado que su nieto se fue para el mal camino. Incluso que tuvo Kavaná de los anhelar de los cielos. La persona por eso tiene que calcular cada cosa que hace y, y tiene que hacer cómo hacer los preceptos y cómo enojarse, y también cómo alegrarse. ¿Ok? O sea, la persona tiene que saber cómo conducirse en todo caso, cuando hay que enojarse, cuando hay que cumplir los preceptos y cuando la persona tiene que alegrar, hacerlo de una medida correcta. La persona que tiene la persona que tiene enojo es una persona enojona, pero él estudió mucho Musar hasta que doblegó esto y no se enoja. Entonces a él está escrito que es mejor la persona que doblega su furia, que es mejor, él es capaz de Milibor, un Moshe Berujó, Milokedir, o sea que la persona que es mejor, la persona que gobierna su espíritu, que alguien que conquista la ciudad. Y el Hapaim es de las 13 midot que se dicen en Dios. ¿Sí? Dijo el sabio, dijo el sabio, quien se enoja, quien enojo debe estar en el pensamiento, vas a ver el Ishuve Adar. Uminche casó al Shilo Makshaba, te dirá el Abashtut. O sea, cuando la persona calcula cómo enojarse, entonces lo vas a ver tranquilo. Cuando la persona se enoja sin ninguna, sin ninguna, sin ningún límite, entonces ahí empieza a equivocarse. Dijo también el sabio, la persona que su enojo es fuerte, no está lejos de los locos. Y la persona que se acostumbra a estar enojado siempre, su vida no es vida y nunca está alegre. Y por lo tanto que no está alegre, entonces no recibe lo que le sucede con amor y alegría, y tampoco recibe el juicio divino, y no puede trabajar a Dios con alegría. Cuando la persona está en ayuno, o cuando la persona está en sufrimiento, entonces el enojo sube. Por lo tanto, la persona en este momento tiene que tener más cuidado de no enojarse. Y eso puede pasar muchas veces, incluso después de Yom Kippur, que la persona después de todo un día de ayunar y de estar en la sinagoga, 25 horas, un poco más, que las personas ayunan, hasta termina el ayuno y la gente quiere comer y a veces pasan cosas que no es como uno quiere y ahí es el momento difícil porque el enojo y es una jabal, tipo, es una lástima. Después de un día tan grande, tan grandioso, eh, empezar enojándose después de tener expiación de las tradiciones. ¿Qué? Dice acá, el guardar silencio anula el enojo. Y también que la persona hable en voz baja, también anula el enojo. Por lo tanto, la persona que ve que el enojo está humedad va a explotar de enojo, ¿qué? Entonces que se calle la boca, que guarde silencio, o que hable tranquilo y no empiece a levantar la voz. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Como es sabido, que la persona empieza a levantar la voz, entonces se despierta el enojo. Pero cuando la persona habla tranquilo, o entonces con silencio, entonces guarda silencio, entonces eso tranquiliza el enojo. ¿Ok? Y también la persona tiene prohibido, esto es algo muy importante, que la persona no se puede ver la cara de una persona que está enojada, que vegamlo y le bifanav sheladam shekoes alav, que porque la persona que está enojada, entonces si no, que mire para el piso, entonces ahí se va a ir el enojo de su corazón. Verá que Igmar se yo Adam Shimshor que casó, Segel Adam elija por. O sea que eso es lo principal del intelecto de la persona, que es que gobierne su enojo. A la persona que se enojona, entonces se va mucho al orgullo, porque la persona que se enojona no se escapa, no se salva de ser orgullosa.
y ya sabe las cosas malas que trae el orgullo. Y por lo tanto, la persona es apropiado que se aleje del enojo, incluso de las cosas que es apropiado que se enoje, que la persona se tranquilice y no se enoje. Y así la persona tiene que hacer la persona que es enojona, que cuando va a intentar no enojarse, entonces, ¿cómo puede hacer una persona que es enojona para no enojarse? Entonces, él dice que la persona tiene que no sentir en absoluto lo que le hicieron, incluso que le pegaron, lo maldijeron, y no conteste. Y esto es algo claro, que la persona que es una persona que hace mucho hincapié, entonces, yo voy a Gishklal, y guarde silencio, y no que se enoje un poco, porque la persona que se enojó no va a poder hacer esto, enojarse un poco nada más. ¿Por qué? Porque si su corazón se va a enojar un poco, entonces al final se va a enojar mucho, y la persona que quiere dejar de enojarse, pero, o sea, controlarse, y quiere poner temor a su casa, o sea, que le teman en la familia, mismo Parnas, Brotzeri, hijos a la Tzibur, Metab. Entonces, en realidad, se va a aparentar como que está enojado. Pero por dentro la persona está tranquila y no está enojado en absoluto. Que Adam, שהוא מדמה שהוא כועס, בשעת כעסו ואינו כועס. ¿Qué? Ahora, cuando la persona quiere mostrar su enojo, tiene mucho cuidado de no hacerlo cuando hay invitados pobres en la mesa, porque ellos piensan que él se enoja con ellos. Y por eso la persona tiene que mostrar alegría cuando tiene invitados en la casa. Los sabios ordenaron, para terminar, los sabios ordenaron alejarse del enojo para que se conduzca a sí mismo hasta que no sienta absolutamente nada, hasta que se extirpe el enojo de su corazón. Y ese es el camino correcto. Y ese es el camino de los justos, que ellos son avergonzados y no avergüenzan, escuchan cuando los humillan y no responden, hacen los preceptos con amor y están contentos con los sufrimientos y que en el reino de ellos, o sea, a ellos sobre está escrito que los amados de Dios, los que aman a Dios, van a salir con el sol, con toda la fuerza que tiene el sol, entonces ahí así va a ser esta gente, estos justos que doblegan a su enojo y entonces que Babao, que Zeta Shemesh, Bigurato. Así entonces terminamos este capítulo impresionante que obviamente lo estudiamos, pero esto hay que llevarlo a la práctica y puede ser el trabajo de toda una vida también, controlar el enojo. Entonces la única forma que hay es volver una y otra vez al tema y hacer cabalot de todo tipo de formas de no enojarse para así recordarse lo que uno estudia y todo lo mejor. Para terminar, también relacionado con esto, una pregunta muy interesante con respecto a enojarse, que es, ya lo conté me parece una vez, pero de todas maneras, para terminar con un más muy interesante, entonces Ram Zipesh te contó que en la casa de una familia estaba la nuera, estaban las hijas en la mesa de Shabbat, y el padre quería decir un Divrei Torah, y la nuera estaba ahí hablando con la cuñada, con esto. Lo que menos hacía era prestarle atención al suegro, que la mamá, que, o sea, la suegra, vio que la nuera, pero no va a decirle a la nuera recién casada que acá, cuando se habla directo la hay que guardar silencio, por respeto. Entonces, la hija, nadie se llamaba Rivka, ponele, la Rivka, entonces la mamá le dice, Rivka, ¿no sabes que no se puede hablar cuando el papá, cuando estaban viviendo el Torah? Entonces todos se callaron y también la nuera entendió que se tenían que callar. Ah, la pobre Rivka no hizo nada. Entonces, ¿acaso se puede hacer algo así? Decirle alojarse con Rivka que no hizo nada para que la nuera entienda que tienen que guardar silencio cuando se van a palabras de Torah. Entonces, esa fue una pregunta interesantísima. Realmente la respuesta es que sí se puede hacer algo así. De todas maneras, no vamos a explicar por qué. Es un poco largo en la clase. Sí, en algún momento, o me puedo fijar en algún video que lo expliqué, por qué se puede hacer algo así, o porque realmente, incluso que los hijos se portan bien, entonces hay lugar a reprocharlos de todas maneras, mismo que se portan bien, cosa escrito de la manera de Makot, que mismo que el hijo se porta bien, entonces
el padre puede poner un castigo para que mejorar siempre la conducta de los hijos, con sabiduría hacerlo, obviamente. Entonces, la respuesta es que sí se va a poder. De todas maneras, después le va a tener que, no sé si tiene que pedir perdón a la hija o no, pero de todas maneras se puede hacer algo así, al pie de la ja, de así de formal se puede hacer algo así. Y entonces eso es lo que estudiamos el día de hoy con respecto al enojo, con el deseo de que Dios nos ayude a sobreponernos a esta mirada del enojo, que la apliquemos correctamente y todo lo mejor, Gatorade.